Buenas tardes, mi nombre es Paola Martínez. ¿Cuál es su profesión? Yo soy ingeniera ambiental en la Universidad Libre. ¿Y en dónde trabaja? Trabajo en una caldera a cielo abierto de propiedad de Fundación San Antonio. Trabajo en una empresa que se llama Conagre S.A. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa donde trabaja? Como te comenté, somos una caldera a cielo abierto, entonces lo que nos dedicamos es hacer la explotación, es decir, retirar todo el material, hacer el beneficio lavado del material y vendemos. El material que vendemos es arena grabada en media pulgada y de 3/4 de pulgada que se utiliza en la construcción, en la industria y toda la construcción, vendemos ese tipo de material. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, mi función principal, bueno, yo soy la directora del Departamento de Gestión Ambiental de la empresa. La función principal es como velar porque todo un plan de manejo ambiental que nosotros tenemos para nuestra operación se cumpla a cabalidad con todos y cada uno de sus programas y velar porque se prevenga en todo momento la contaminación, si no se puede prevenir que se mitiguen los impactos que nosotros generamos en el ambiente. ¿Qué son los residuos sólidos? Bueno, cuando hablamos de residuos, hablamos de todos aquellos materiales, pueden ser líquidos o sólidos, que son resultantes de cualquier proceso que nosotros desarrollemos. Entonces, cuando hablamos específicamente de residuos sólidos, hablamos de todos los materiales que se encuentran en ese estado, que hay tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, y como tal en cada uno de los estados podemos generar residuos. Entonces, aquellos que se encuentran en estado sólido. Entonces, ¿qué se entiende por residuo? Pues como te digo, todos aquellos sobrantes de cualquier actividad que nosotros desarrollemos podemos generar residuos sólidos, desde nuestros hogares, en nuestro colegio, en el trabajo, en todas partes generamos nosotros residuos sólidos. En nuestras casas generamos para la preparación de cualquier alimento, ahí empezamos a generar residuos. ¿Qué es la contaminación por residuos? Bueno, cuando hablamos nosotros de contaminación, pues ya sabemos que es un residuo sólido, que es todo aquel remanente que nosotros tenemos ahí y que es el resultante del desarrollo de cualquier actividad. Cuando hablamos de contaminación por este tipo de residuos, hablamos de ese manejo inadecuado que le damos nosotros a los residuos. Si nosotros manejamos los residuos de manera adecuada, pues estos no generarían ninguna contaminación. Pero entonces, cuando hablamos de contaminación es porque nosotros no le damos ese manejo adecuado y no los disponemos o los tratamos de la manera en que deberíamos tratarlos. ¿Qué materiales son que producen más daño al medio ambiente? Bueno, pues digamos, en cuanto a la empresa, en el proceso productivo que nosotros desarrollamos, hay diferentes tipos de residuos. Entonces, los residuos los podemos clasificar en residuos convencionales, es decir, residuos que nosotros generamos como plástico, papel, cartón o chatarra de hierro. Esos son residuos convencionales y como tal tienen un manejo diferente, ¿cierto? Y los residuos que más generan daño son aquellos residuos que se consideran como peligrosos por sus condiciones de toxicidad o por el almacenamiento que debemos darle o por el impacto que nos genera el medio. Entonces, como tal, nosotros peligrosos, los que más generan contaminación en la empresa, tenemos el aceite usado, es el aceite que resultante del cambio de aceite de la maquinaria. Nosotros, para desarrollar nuestro proceso productivo, tenemos unas máquinas. Las máquinas consumen combustibles, consumen aceites. Esos aceites tenemos que cambiarlos y en el momento de cambiar esos aceites, esos son los residuos que para nosotros generan mayor impacto. ¿Cómo en la empresa, cuál es el manejo que se le da a los residuos? Bueno, entonces como te decía, hay diferentes tipos de residuos. Y según el tipo de residuo, entonces tenemos que hacerle un manejo. No todos los residuos se manejan de la misma manera. Entonces tenemos unos residuos que son los residuos que generamos de la cocción de los alimentos y de la parte de la cafetería. Esos residuos son residuos orgánicos y como tal, el manejo que se les da a ellos es, puede utilizarse para compostaje, es decir, para hacer abono, podemos utilizarlo, o lo utilizamos para alimentación animal. Entonces, en este caso nosotros lo estamos utilizando para alimentación de animales. Esos son los residuos, digamos, de cocina que nosotros generamos. Otros residuos, como el papel de oficina, nosotros lo que hacemos es utilizar el papel por las dos caras. Entonces, todo aquello lo llamamos el papel de reciclado. Entonces, tenemos unas cajitas en cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, las personas utilizan el papel. Cuando ya lo habían utilizado por una cara, entonces lo almacenamos todo y lo reutilizamos nuevamente. Aquellos documentos que no son, digamos, que van a servir al público, que nosotros podemos manejar internamente, entonces los manejamos con papel reciclado. También tenemos la recolección de
cartón, donde viene almacenado todos los filtros y todas las materias primas, insumos que compramos, vienen almacenadas en algunas cajas de cartón. Esas cajas las almacenamos y las vendemos con la misma persona que vendemos la parte del papel, de la función de alimentos y todo lo que generamos. Y generamos otro tipo de residuos como botellas y eso. Entonces lo que tenemos que hacer es separar desde la casa nuestros residuos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener bolsitas o recipientes diferenciados para depositar en una todo lo que sea de residuos de alimentos, cáscara de papa o bueno, todo lo que sea de residuos de alimentos, y en otra todo lo que sea plástico, papel o que podamos nosotros reciclar. Entonces hay un programa, que es un programa a nivel distrital que se está desarrollando, que es un programa distrital de reciclaje. Entonces, así como pasa un camioncito recolectando los residuos normales, todos los residuos que nosotros generamos, también pasa un carro que recoge esos residuos, que son los residuos que nosotros podemos reciclar. Entonces la idea es que nosotros desde nuestro hogar podamos entregar diferenciado ya o separado esos residuos. Entonces si pasa el carro, entonces yo a ese carro le tengo que entregar esos residuos que yo puedo reciclar, que serían como el papel, como el cartón, como el plástico, como el vidrio, que son residuos que si los llevamos a un relleno sanitario como lo estamos llevando ahorita, pues ocupan espacio que no, digamos, el relleno no está diseñado para eso, el relleno está diseñado para que se reciban todos los residuos que ya no sirven para nada, como servilletas, algunos papeles de alimentos, papel higiénico y demás. Con ese tipo de residuos ya no podemos hacer nada. Entonces, esos residuos son los que le vamos a entregar al cargo convencional de la basura que pasa normalmente. Y todo el resto de residuos que son los reciclables, pues separarlos y darles un manejo diferente. O sea, la idea es no mezclar los residuos porque pues ahí, como te digo, ya estaremos perdiendo todo el manejo que le podamos dar. Entonces es como tipificar y saber qué residuos generamos en nuestras casas y así mismo pues darle como ese uso o esa disposición final adecuada a cada uno de los residuos. Gracias por su tiempo. Todo esto está enviado. Eso en cuanto a ese tipo de residuos. Residuos ya peligrosos los tenemos separados. Existe una norma que te establece a ti qué colores deben ser las canecas y qué manejo le debes dar. Entonces los residuos peligrosos, como te contaba, nosotros generamos aceite usado que le entregamos a personas que están debidamente autorizadas por la autoridad ambiental. Entonces no cualquier persona puede ir y a esa persona le podemos entregar los residuos, no. Tienen que ser personas que tengan toda la autorización y digamos que sean empresas legales para desarrollar esa actividad. Entonces el aceite usado lo entregamos ahí, también entregamos los filtros de aceite, los filtros de combustible que tienen las máquinas que operamos nosotros, y todas aquellas cosas que ya hayan quedado contaminadas con aceite, como estopas o trapos que utilizan para limpiar la maquinaria o para desarrollar cualquier labor de mantenimiento. Entonces eso también es residuo peligroso y como tal le damos un manejo diferente. Entonces el manejo de los residuos y la clave de manejar los residuos es que debemos primero separarlos en la fuente, es lo más importante. Es decir, en el momento en que nosotros generemos el residuo es que debemos separarlo y empezar su manejo. Porque es muy difícil ya que tenemos todos los residuos reciclados hacer un manejo adecuado de los residuos. Entonces para que el éxito de manejar residuos es eso, es empezar a separarlos adecuadamente en la fuente y asimismo dependiendo de la característica que tenga ese residuo y del tipo de residuo que sea, pues darle su manejo.